¿Lo Impecables. veis? Se ve impecable, Esperanza. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tus amables palabras y por haberme invitado a este curso tan interesante de Virus en Foco, que además pues estoy viendo que tiene mucho éxito, que tiene muchos participantes de muchos países y seguro que los estudiantes están aprendiendo mucho durante estas sesiones. Yo os voy a hablar de las bases de la inmunidad contra agentes virales. Como os ha dicho Rodrigo, pues soy profesora de inmunología y virología y este es uno de los libros que también hemos escrito, que yo no sé si Rodrigo le conoce o no. Si no lo conoces, Rodrigo, te envío uno. Este es el Manual Gráfico de Inmunología y Enfermedades Infecciosas del Perro y del Gato. La primera autora es la doctora Blanco, que es compañera mía, y este libro es de 2013. Después de este, pues tenemos, este es del Perro y del Gato, después de este, después de este tenemos otros. Ups, a ver si consigo hacer esto bien. Creo que así. Sobre bovinos y va a salir ahora muy en breve uno sobre porcinos. Bueno, pues esta imagen la voy a emplear varias veces porque es la que indica secuencialmente cuáles son los pasos que siguen los virus y cuando penetran en el organismo y cómo se va generando la respuesta inmunitaria. Así que aquí tenemos en la parte de la izquierda tenemos a los virus y lo primero que han de franquear son unas defensas que siempre están ahí. Hay defensas físicas y hay defensas químicas. Las defensas físicas pues son, por ejemplo, la integridad de la mucosa, como estamos viendo en esta imagen, y también el peristaltismo intestinal. Luego también pues mecanismos como la tos, el estornudo, el ascensor mucociliar que hay en la tráquea. Y luego, pues en cuanto a los mecanismos físicos, pues por ejemplo son el pH ácido del estómago, la temperatura, la tensión de oxígeno, las sales biliares, los ácidos grasos, en fin, toda esa serie de las enzimas proteolíticas, toda esa serie de mecanismos que siempre están ahí disponibles para intentar evitar que penetren los patógenos, en este caso los virus. Pero pongamos por caso que estos virus que tenemos aquí consiguen atravesar este epitelio, esta mucosa. Lo primero que se van a encontrar van a ser células diana que pueden, a lo mejor pueden ocurrir otras cosas, pero una de los primeros eventos es que van a poder infectar a células diana que están bastante próximas a la puerta de entrada. Estas células diana, cuando son infectadas, van a responder secretando interferón tipo 1. Y eso va a ser de lo primero que vamos a hablar. Seguro que sabéis que el interferón fue descubierto por dos investigadores británicos, Isaacs y Lindemann, que estaban trabajando en el Instituto de Investigaciones Médicas de Londres. Hicieron un experimento que a lo mejor conocéis. Ellos lo que hicieron fue tomar células de membrana coriolantoidea y les añadieron virus influenza que había sido tratado con luz ultravioleta de forma que no podía replicarse. Lo tuvo en cultivo durante un par de días, recogieron las células y el medio lo centrifugaron y el sobrenadante se lo añadieron a otras células nuevas de membrana coriolantoidea y las añadieron virus influenza ya infectivo. Y entonces, ¿cuál sería su sorpresa cuando vieron que el virus era incapaz de infectar a las células? Entonces dedujeron que en el sobrenadante que habían añadido había una sustancia que interfería con la infección vírica y esa sustancia la llamaron interferón. Con el correr de los años, pues se ha descubierto que hay distintos tipos de interferón. Hay 3 tipos, pero los principales son 2, el tipo 1 y el tipo 2. Y son muy diferentes el uno del otro. El tipo 1 también se llama interferón vírico, a diferencia del tipo 2, que se llama interferón inmune. Y se llama interferón vírico porque está secretado por multitud de células, incluidas las células dendríticas, en respuesta a la infección vírica y en concreto al ARN de doble cadena, al ARN bicatenario. Por el contrario, el interferón tipo 2, que se llama interferón inmune, está secretado por las células de respuesta inmunitaria, sobre todo los linfocitos T, y luego también por las células NK. Y la secreción es en respuesta a un estímulo mitogénico o antigénico. Se han descrito distintas subtipos de cada uno de estos 2 tipos. Del tipo 1, bueno, pues se han descrito el interferón alfa, el beta, omega, tau y hay bastantes más. Sin embargo, del interferón tipo 2, pues el único que se ha descrito hasta la fecha es el interferón gamma.
pero que os digo que son virtualmente distintos, totalmente distintos el uno del otro. Participan tanto en la respuesta inmunitaria innata como en la adaptativa. Y se ha comprobado, bueno, pues que tiene efecto antivírico. Eso fue como lo descubrieron Isaacs y Lindemann. El efecto antivírico es de amplio espectro. Pueden funcionar frente a muchos virus distintos y fue el primer antiviral que se descubrió. Luego también tiene capacidad antiproliferativa y en algunos casos de forma experimental se ha intentado tratar tumores en veterinaria mediante interferón. También tiene capacidad inmunorreguladora, sobre todo el interferón tipo 2, el interferón gamma, y un potencial antiinflamatorio. Si volvemos a recordar cómo es el experimento de Isaacs y Lindemann, bueno, pues recordamos que tiene dos partes, ¿verdad? Tiene una parte en la cual se añaden virus inactivado a las células y una segunda parte en la cual se añade el sobrenadante a otras células. La primera parte del experimento le tenemos aquí en la porción de la izquierda. El virus, sobre todo su ARN bicatenario, lo que va a hacer va a ser activar una serie de rutas de señalización intracelular, se van a combinar con distintas moléculas, fosforilando, que va a ser realmente de lo que vamos a hablar casi toda la hora, ¿no? De fosforilaciones cruzadas, y una vez que estas moléculas se han fosforilado, se han activado, atraviesan la membrana nuclear y alcanzan el núcleo, donde hay dentro de todo el genoma, el gran genoma de esa célula, pues hay una serie de secuencias que van a reconocer a estos factores que se han producido tras la activación, en concreto NF-κB o IRF3. Y esas secuencias en el genoma están localizadas en los promotores del gen que codifica al interferón beta. Así que el primer interferón que se sintetiza es el interferón beta. Se sintetiza y se excreta al medio extracelular. Cuando Isaacs y Lindemann centrifugaron las células y tomaron el sobrenadante, lo que contenía era interferón beta. Se lo añadieron al segundo grupo de células, al segundo lote de células, y las células tienen un receptor para el interferón beta que se llama IFNAR, y cuando esto ocurre, que además fijaos porque es un dímero, y también hablaremos de dímeros a lo largo del resto de la hora, pues va a pasar lo mismo. Se van a ir activando una serie de moléculas, se van a ir fosforilando, van a atravesar la membrana nuclear y van a ir a buscar sitios concretos del genoma que responden al interferón, que se llaman, reciben el nombre de ISRES. Y se van a activar una serie de rutas distintas y en respuesta a estas rutas que se van activando, se van a producir diferentes proteínas, pero todas ellas tienen actividad, o muchas de ellas tienen actividad antivírica. Se va a inhibir, por ejemplo, la traducción de las proteínas víricas, se va a activar la presentación de antígenos gracias a las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocoantilidad, lo que va a ayudar a luchar frente a los virus, se va a destruir ARN vírico, se va a inhibir la síntesis de ARN vírico, es decir, que estas moléculas van a actuar a distintos niveles dentro de la replicación vírica. Porque el efecto antivírico no ocurre en un punto concreto, un punto específico de la interacción virus-célula. Puede ocurrir al comienzo, cuando el virus penetra dentro de la célula y se decapsida, por ejemplo. Puede ocurrir durante la replicación vírica, cuando se transcriben el genoma vírico para traducirse en proteínas, o cuando se duplica ese genoma vírico, o cuando se ensamblan las proteínas y se produce la salida de las partículas víricas fuera de la célula. El que ocurra en un punto u otro depende en gran medida del virus y también del tipo de célula. Y nosotros, que hemos hecho experimentos con el virus de la leucemia felina, pues hemos comprobado que dependiendo de las células que estamos estudiando, que son susceptibles de ser infectadas por el virus de la leucemia felina, pues el punto en el que se afecta la virogénesis es distinto, o el ciclo del virus. Hemos comentado que tienen efecto antivírico potente y sobre todo que no es específico, que abarca a una amplia variedad de virus, que es un antiviral de amplio espectro. Con lo difícil que nos es luchar frente a las infecciones víricas,
porque no hay antibióticos como ocurre con las bacterias y bueno, los antibióticos dentro de poco también dejarán de funcionar, pero con lo difícil que es luchar contra las infecciones víricas, ¿por qué no empleamos el interferón como tratamiento así genérico, inespecífico frente a las mismas? Bueno, se han hecho ensayos, pero la verdad es que el tratamiento con interferón produce muchos efectos secundarios o colaterales. Afecta a los linfocitos T, bien les induce apoptosis o bien inhibe su proliferación. Luego también inhibe la producción de citocinas y en algunos casos incluso puede producir demencia. Por todos estos motivos no se aconseja el empleo de interferón durante periodos prolongados de tiempo o en dosis elevadas. Así que volvemos aquí a nuestro esquema inicial. Tenemos la partícula vírica que había conseguido atravesar, por ejemplo, la mucosa, había afectado a células, algunas células habían infectado inicialmente, habían producido interferón y habían evitado que otras células se infectaran por el virus. Pero además este interferón puede ejercer otros efectos. Por ejemplo, puede activar a estas células que tenemos aquí más o menos en el medio, que son las células presentadoras de antígeno. En concreto, esta viene a representar una célula dendrítica. ¿Cómo es capaz la célula dendrítica de reconocer a los patógenos, a los antígenos, para una vez que ha sido activada poder ejercer su efecto? Bueno, pues de eso es de lo siguiente que vamos a hablar. Vamos a hablar de precisamente eso, del reconocimiento de los patógenos en general por las células de la inmunidad innata. Todos sabemos que la inmunidad innata es inespecífica, a diferencia de la inmunidad adquirida, que es específica, que es capaz de diferenciar pequeñas diferencias entre las moléculas. Sin embargo, la inmunidad innata siempre nos han dicho que no. No obstante, la inmunidad innata sí que goza de cierto grado de especificidad y es capaz de diferenciar unos microorganismos de otros. Y esto lo hace porque los grandes grupos de microorganismos tienen unas moléculas, realmente se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, se abrevian con el nombre de PAMP, que les diferencian y que les hacen únicos y exclusivos. Estos PAMP son moléculas muy conservadas o son estructuras muy conservadas y que son compartidas por todos los miembros de ese gran grupo de microorganismos. Y los hospedadores, los animales, no tienen esos PAMP. Son muy importantes para la supervivencia e integridad del microorganismo en concreto. Por ejemplo, las bacterias gram negativas, todas las bacterias sabemos que tienen una pared que está formada por peptidoglicanos. Las bacterias gram negativas, estos peptidoglicanos es fino y sobre ellas tiene unas estructuras que se llaman LPS, que son lipopolisacáridos. Bueno, pues bien, estos LPS, estos lipopolisacáridos, constituirían el PAMP de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas, su pared es mucho más gruesa, los peptidoglicanos son mucho más gruesos y además tienen ácidos lipoteicoicos, partiendo de ellos el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina, y entre estos ácidos lipoteicoicos hay unas proteínas pequeñas, unos péptidos pequeños que serían estos de aquí. Bueno, pues estas estructuras son las que son el PAMP de las bacterias gram positivas. Las bacterias ácido alcohol resistentes, como son las micobacterias, sobre el peptidoglicano, pues tienen una capa de ácido micólico, que sería el PAMP correspondiente. Las levaduras y los hongos filamentosos tienen mananos y glucanos, y así, bueno, pues los protozoos tienen otra serie de estructuras que también les identifican como grupo. ¿Qué es lo que pasa con los virus? Bueno, pues los virus, como sabéis, han evolucionado conjuntamente con sus hospedadores. Entonces, no hay muchas cosas que les diferencien, por lo menos externamente. Algunos virus tienen envoltura, por ejemplo, este que tenemos aquí, el virus influenza, el virus de la rabia, y esa envoltura pues, está formada por lípidos que se comportan de forma similar a los lipopolisacáridos, al LPS. O sea que algunos virus pueden ser reconocidos por su estructura externa o tienen algunas proteínas que les hacen también únicos, que también son reconocidas como PAMP. Pero lo más importante
por lo que los virus son reconocidos son por sus ácidos nucleicos, que aunque en principio son iguales que los de las células eucariotas, pero sin embargo, durante la replicación se forman, ¿cómo se llama? Bueno, ácidos nucleicos que no son normales. Por ejemplo, se forman especies de ácidos nucleicos anómalas para la célula. Por ejemplo, se va a formar ARN bicatenario, que a las células no les gusta absolutamente nada y reaccionan o lo reconocen como extraño porque es un PAMP. Y luego también otros tipos de ácidos nucleicos. Así que los virus son reconocidos o bien por sus estructuras externas, pero eso no es como lo fundamental, pero sobre todo son reconocidos por la naturaleza de sus ácidos nucleicos. Así que repito que PAMP significa patrón molecular asociado a patógeno. Están en los microorganismos, en los distintos microorganismos, y los identifican como tales en los grandes grupos de microorganismos. Estos PAMP son reconocidos por unos receptores que están en las células, y estos receptores se llaman PRR, que son receptor de reconocimiento de patrones. Estos PRR son de distintos tipos. Los más conocidos, de los que voy a hablar, se llaman TLRs, que son los receptores tipo TOL. Luego hay otros, por ejemplo, los receptores de lectina tipo C, los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIC. O sea que ya os digo que hay distintos tipos distintos. Cuando un PAMP, o aquí también tengo puesto el acrónimo DAMP, que sería patrón molecular asociado a daño tisular, es reconocido por un PRR, entonces se suele se suele estimular la inflamación, que es lo que vamos a ver a continuación. Los PRRs hay unos pocos que son solubles, pero la mayoría de ellos están asociados a las células. Muchos de ellos, sobre todo los que reconocen a bacterias extracelulares, están en la membrana celular, también los que reconocen a los hongos de las levaduras. En el citosol también hay algunos PRRs, por ejemplo, los receptores tipo NOD que hemos mencionado anteriormente y sobre todo los receptores tipo RIC, porque van a reconocer al ARN vírico. Pero la mayor parte de los receptores de los PRRs que nos importan para la defensa frente a los virus están localizados en vesículas citoplasmáticas, lo que conocemos con el nombre de endosomas. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Ya os he comentado que los PRRs más estudiados no puedo decir que sean los más importantes, porque seguro que en distintas circunstancias, dependiendo de la circunstancia, es más importante un PRR u otro. Pero los mejor estudiados son los llamados TLRs, que son receptores tipo TOL. Los mamíferos se han identificado más o menos 13 TLRs diferentes, pero son activos o se expresan como unos 10 o 12. Como veis, pues muchos son frente a bacterias y los que son frente a virus pues son el TLR3, 4, 6, 7, 8 y 9. Algunos de ellos están en la superficie celular, como por ejemplo el TLR4, que lo que va a reconocer va a ser a los virus con envoltura, o el TLR6, que lo que reconoce son determinadas formas de la proteína, que también están presentes en algunos virus. No, puede que no muchos, pero en algunos. Y ya os he comentado que los más importantes, bajo el punto de vista de la defensa frente a los virus, son los TLRs intracelulares, sobre todo el TLR3, que reconoce al ARN bicatenario, pero luego también pues, el 7, 8 y 9, que reconoce a distintas especies de ácidos nucleicos. ¿Dónde están estos TLRs? Bueno, pues obviamente el gen está en el genoma de todas las células, pero no todas las células van a expresar estos TLRs, porque sería un gasto, ¿no? Si se expresan cosas que no se emplean para nada, por ejemplo, ¿para qué se van a expresar en una neurona o en un miocito o células que rara vez van a estar enfrentadas para reconocimiento de patógenos? Estos TLRs se van a expresar sobre todo en las células centinela. Y las células centinela son las células de respuesta inmunitaria que van por todas partes buscando a patógenos que pueden haber penetrado dentro del organismo. Son, por ejemplo, los monocitos y macrófagos, las células dendríticas, los basófilos, los mastocitos y los polimorfonucleares neutrófilos.
Además, dependiendo del estado de activación, por ejemplo, de los macrófagos o de las células dendríticas, se van a expresar unos TLRs u otros. Además de las células centinelas, también están en los precursores de los linfocitos, para que los linfocitos, cuando salen a patrullar, a ser soldados, a buscar al enemigo, a los virus, estén ya preparados para reconocerlos, para activarse de forma muy inmediata. Y luego también están presentes en otras células, como por ejemplo pueden ser los fibroblastos o las células endoteliales. Esto representaría una membrana celular y con una serie de TLRs que están insertados en ello y el espacio intracelular con una vesícula endocítica con algún otro TLR y el núcleo. Como vemos, los TLRs pues, tienen una estructura bastante conservada. Están formados por dos moléculas iguales, es decir, son homodímeros o dos moléculas diferentes, que serían estos dos, por ejemplo, de aquí, que serían heterodímeros, que serían la combinación de TLR2 y 6 o de TLR1 y 2. Luego veremos más sobre su estructura. Los que están en la parte externa, los que están en la membrana, van a reconocer, pues, como hemos comentado anteriormente, bacterias extracelulares o los LPS y la envoltura de algunos virus. Y los que están en los endosomas van a reconocer sobre todo al ARN vírico cuando ha infectado a esa célula. Una vez que se ha producido el reconocimiento, veremos a continuación que se van a transmitir señales desde donde se produce el reconocimiento hacia el interior y en la parte intracelular van a comenzar a ver cascadas de fosforilación. Se van a ir pasando grupos fosfato de una molécula a otra. Y esto va a generar factores de transcripción que van a atravesar la membrana nuclear, como decíamos anteriormente para el interferón, y van a buscar, en el genoma, van a buscar sitios sensibles a esos factores de transcripción, que por ejemplo están en los genes que codifican para las citoquinas, como estas que tenemos aquí puestas, o para las quimioquinas. Y entonces, una vez que han encontrado estos promotores, se va a activar la transcripción de esas moléculas que son las que van a tener actividad biológica. La estructura de los TLRs, pues básicamente es como la tenemos aquí dibujada. Ya hemos comentado que son homodímeros o heterodímeros. Ya veíamos en la imagen anterior que son transmembrana. Tiene una parte extracelular, tiene una parte transmembrana y tienen una parte intracelular. La parte extracelular pues, se llama LRR porque son repeticiones ricas en leucina y está constituida por alfa hélices, pero realmente bueno, a nosotros eso no nos importa gran cosa, pero vemos que forma una especie de concavidad. En esta zona, en esa hendidura, en ese espacio hueco, es donde se va a alojar el PAMP. La parte transmembrana no tiene nada de especial, pero la parte intracelular sí que tiene cosas especiales. Estas partes que yo he dibujado aquí en azul son zonas conservadas que se van a unir a moléculas de adaptación. Y esas moléculas de adaptación están especializadas en fomentar la fosforilación de las moléculas. Las rutas de activación, o sea que estas moléculas adaptadoras son o el MID88 o TRIF. El MID88 funciona con todos los TLR excepto el TLR3 y el TRIF con el TLR3 y el TLR4. Vamos a ver si me explico un poco bien de cómo funciona esto. Ay, no pasa. Pues se me ha quedado bloqueado. Sí, nos quedamos con la diapo de actual. Sí. Ah, vale, ahora sí, ya ha pasado, gracias. Lo anterior era muy simplista, esto se aproxima más a la realidad. Esta sería la membrana, en la cual estarían insertados los TLRs, bien en forma de homodímeros o bien en forma de heterodímeros. Esto sería un endosoma, donde habría, por ejemplo, el TLR3, que es el que reconocía al ARN bicatenario vírico,
Y cuando se produce el reconocimiento, luego lo veremos en otra imagen posterior, se aproximan las dos unidades del dímero y eso es lo que va a iniciar la cascada de reacciones en la parte donde no se ha producido el reconocimiento, llamémosla la parte intracelular. Mencionábamos que podía ser a través de MyD88, a ver si sale. Y MyD88, que es esta que tiene aquí, esta forma azul, se va a combinar con una molécula que se llama NF-κB, que es esta de aquí. Bueno, total, que la combinación de MyD88 y NF-κB va a ir, bueno, como veis, se van a ir trasladando los grupos fosfato de una molécula a otra, van a acabar, estaríamos por aquí, van a acabar atravesando la membrana nuclear y van a buscar, como hemos dicho anteriormente, zonas sensibles de ese genoma para que se expresen proteínas concretas. En concreto, en el caso de MyD88, cuando se combina con NF-κB, esto va a ser reconocido por promotores en los genes que codifican para 3 moléculas muy importantes y que yo creo que voy a ir mencionando a lo largo de la charla. La interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando es un TLR3 o un TLR4, lo que se activa es la ruta TRIF. Hemos dicho que este es TLR4, pues aquí tenemos la molécula TRIF que se asocia con IRF, que es factor de respuesta a interferón, y va a ocurrir exactamente lo mismo. Eso ya estaría, yo creo, es por aquí. Y se van a buscar genes en el genoma que sean sensibles frente a esta combinación TRIF-IRF, y estos genes en concreto son los que codifican para el interferón beta, como veíamos anteriormente, péptidos antimicrobianos y quimiocinas. El resultado de todo esto va a ser que va a haber un reclutamiento de neutrófilos y la maduración de células dendríticas. Y esto también lo iremos repitiendo a lo largo del resto de la charla. Aquí lo tenemos repetido, pero más simplificado. Esto sería una vesícula endocítica que tiene insertado el TLR3 con una parte hacia el interior de la vesícula, que sería esto de aquí, que reconocería al PAMP vírico, en este caso sería ARN bicatenario, y esto transmitiría una señal hacia la célula, hacia el citoplasma celular, reclutaría la molécula MyD88, que a su vez se combinaría o bien a través de varias reacciones, como hemos visto en la imagen anterior, que se combinaría o bien con NF-κB o con IRF3. Y esto produce la activación génica. Esto simplemente es repetir lo que he dicho anteriormente para que quede más claro. Cuando la ruta es a través de NF-κB, pues entonces lo que se van a expresar va a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto es característico y va a determinar y va a estimular la inflamación. Sin embargo, cuando MyD88 o TRIF, que era lo que ponía en la imagen anterior, se combina con IRF3, entonces lo que se van a activar va a ser la síntesis de interferones tipo 1 que van a acabar induciendo la inhibición vírica. Bueno, pues eso con respecto a los TLRs. Volvemos aquí a nuestra imagen anterior, en la cual volvemos a repetir, el virus ha podido atravesar la mucosa, ha infectado células que han producido interferón, que inhibe que otras células se infecten, y además no solamente eso, sino que activa pues, a células presentadoras de antígeno, que son las que tienen el TLR, como hemos visto anteriormente. Son células, las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos, todas estas células presentadoras de antígeno son las células centinelas a las que me había referido previamente. Bueno, pues cuando esto ha ocurrido, entonces esta célula dendrítica se ha activado, como acabo de decir, y va a ejercer unas funciones importantísimas. Por un lado, va a colaborar con la respuesta inmune innata, que es la que tenemos aquí en la parte superior. Pero por otra parte también va a colaborar con la respuesta adaptativa. En concreto, va a ser capaz, gracias a la estimulación aportada por el interferón, va a ser capaz de expresar moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, que son esto que tenemos aquí, que presentan, que contienen fragmentos del virus que había sido procesado y se lo presentan a linfocitos T colaboradores
inicialmente en reposo. Estos linfocitos T colaboradores en reposo, pues vamos a ver a continuación que se van a poder colaborar en las dos facetas de la inmunidad adaptativa. Por un lado, van a poder colaborar con la inmunidad celular, que es lo que tenemos aquí en la parte inferior, y van a hacer que los linfocitos T citotóxicos adquieran todo su potencial y destruyan a las células infectadas. Pero por otra parte también van a poder colaborar con la inmunidad humoral y van a hacer que los linfocitos B, que también hayan reconocido a ese mismo virus, se proliferen y se diferencien hacia células plasmáticas que van a secretar anticuerpos. Y estos anticuerpos ya sabéis que tienen muchas funciones distintas. Por un lado, van a poder neutralizar al virus, le van a rodear por completo para evitar que pueda acceder a la célula diana. Por otra parte también los anticuerpos van a hacer que las partículas víricas se aglutinen, que formen como grumos y de esa forma también las tienen como controladas, las tienen como si metidas en rediles, como si estuvieran rodeadas por una verja y no pudieran actuar. Además también no alcanzo a verlo, pero van a producir que las células fagocitarias fagociten con mayor intensidad a las partículas víricas porque tienen receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, que ya sabéis que el fragmento Fc es el pie de las inmunoglobulinas. Y luego además no solamente eso, todo eso sería con el virus extracelular, pero también pueden actuar contra virus intracelulares porque las células infectadas expresan en su superficie moléculas o fragmentos de moléculas de los virus, que son reconocidas por los anticuerpos. Y cuando se produce esta reacción antígeno-anticuerpo, se activa el complemento. Y las consecuencias de la activación del complemento son múltiples. Es una de las moléculas más importantes que existe en la defensa frente a todo tipo de infecciones. Pero unas de las consecuencias son la inflamación. Y luego, por otra parte, también se va a producir la lisis de esa célula infectada, es decir, la citolisis. Y luego también esto yo creo que está cambiado, que esta célula debería estar aquí arriba y esto de aquí arriba debería estar aquí abajo. Luego también va a favorecer todavía más la fagocitosis porque las células fagocitarias, aparte de tener un receptor para la fracción Fc de las inmunoglobulinas, también tienen otro receptor para determinadas moléculas del complemento. Como veis, cuando esto pasa, ocurren muchísimas cosas, pero también veis que en las flechas tenemos puestas una especie de bolitas en muchos sitios, incluso el interferón 1 es uno de este tipo de bolitas, y estas bolitas son citoquinas, estas moléculas son citoquinas, y es de lo que voy a hablar el resto del tiempo que me permitáis hablar. Las citoquinas o citocinas son sumamente importantes en la respuesta inmunitaria, son esenciales, sin ellas no puede ocurrir nada. Participan en la inmunidad innata, que está aquí representada en azul, y en la inmunidad adquirida, que está representada fundamentalmente en verde. Inmunidad adquirida tanto celular, que sería esta que tenemos aquí en la parte inferior, como humoral, el linfocito B, que se va a diferenciar hacia célula plasmática, que va a secretar anticuerpos. Así que participan las citocinas o citoquinas en todos los aspectos de la inmunidad. Esto sería, ya sé que asusta, pero sería una visión bastante realista de cómo funcionan las distintas citoquinas. Y eso que esto solamente pone en relevancia al macrófago, es decir, qué es lo que pasa cuando el macrófago se activa y puede haber otras muchas células que se activen y que secreten otras tantas citoquinas. Bueno, pues un macrófago activado puede secretar todas estas citoquinas que tenemos aquí en la parte superior. Estas citoquinas pueden activar a fibroblastos o a células endoteliales e inducir inflamación, pueden actuar sobre los neutrófilos, potenciando su capacidad de destruir microorganismos, actúan también sobre la hematopoiesis y sobre todo son muy importantes porque como veíamos en la imagen anterior, activan a los linfocitos T colaboradores que están en reposo y que están reconociendo el antígeno en el contexto de las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que esto ha ocurrido, los linfocitos T en reposo se van a activar, que son estos que tenemos aquí abajo en grande, y van a colaborar con la respuesta humoral
con la respuesta celular, que está aquí básicamente en la parte inferior, o también van a activar a las células NK o a las células killer activadas por linfoquinas. Es decir, que como veis, las citoquinas son imprescindibles para que haya una defensa idónea frente a las distintas infecciones y en concreto frente a las infecciones víricas. No siempre se produce todo esto porque sería horrible, ¿no? Sería un consumo enorme de recursos por parte de la célula. Dependiendo de cuál es el agente que ha iniciado este estímulo, de cuál es el pump, se van a producir unas citoquinas u otras y se van a activar unas cosas u otras. No siempre se van a activar los fibroblastos. Dependiendo de dónde ocurre y de cuál ha sido el microorganismo concreto, pues se van a activar los fibroblastos o no se van a activar. Así que, ¿qué son las citocinas o citoquinas? Las citocinas son proteínas pequeñas, son glucosiladas, o sea que son glucoproteínas, tienen un tamaño de 8,45 kilodalton, lo normal es que tengan 20 kilodalton o menos, que pueden actuar a nivel local o sistémico, lo veremos a continuación, y que funcionan cuando se unen a receptores específicos que están en las células diana. Luego veremos el resto de la imagen, pero el receptor sería esto que tenemos aquí expuesto. Estos receptores presentan una alta afinidad por las distintas citoquinas y estas pueden actuar a concentraciones muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 15 molar. Y funcionan a concentraciones tan pequeñas, eso lo que quiere decir es que si las ponemos a mucha concentración van a ser tóxicas y por eso han de ser reguladas muy cuidadosamente. Están secretadas fundamentalmente por células de la respuesta inmunitaria y suele ser, siempre es en respuesta a un estímulo antigénico. Este sería el estímulo, haría que esta célula secretara la citoquina correspondiente, que ha de ser sintetizada de nuevo, no está presintetizada, ni siquiera como precursor, es decir, hay que sintetizar, la célula tiene que sintetizar ARN mensajero específico para esa citoquina, que luego libera, excreta hacia el medio extracelular y se va a emplear para la señalización intercelular. Va a ser reconocida por un receptor en otra célula y en la célula diana, y esto va a activar genes, que lo vamos a ver, pero se parece mucho a lo que hemos estado diciendo hasta ahora, y es lo que va a culminar en los efectos biológicos. Me gusta poner la imagen de Mercurio, que era el mensajero de los dioses, como recordatorio de que las citocinas se emplean para señales intercelulares. Hemos visto pues, en la imagen de nuestro libro, el manual gráfico de inmunología de enfermedades infecciosas del perro y el gato, pues que estaban localizadas en las flechas. Y lo he mencionado también anteriormente, que van a ser moléculas que van a conectar unas células con otras, las van a enviar señales, son como palomas mensajeras enviando señales. Hay una gran diversidad de estructuras y de receptores. Así que tiene una participación muy activa en la respuesta inmunitaria, tanto innata como por ejemplo la quimiotaxis y la maduración de neutrófilos, por ejemplo, y luego también participan en la inmunidad adquirida, tanto humoral como celular, que le vamos a destinar bastante tiempo a eso. Produciendo la activación o regulando la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos. Y luego también muchas de las citoquinas tienen actividad hematopoyética, estimulan el crecimiento de precursores hematológicos. Cuando una citocina es reconocida por su receptor en la célula diana, entonces se van a producir una serie de cambios en esa célula diana, la que contiene el receptor, que pueden ser tanto positivos, es decir, van a determinar la estimulación, como negativos, determinando la inhibición del efecto que sea, que puede ser o bien la división de esa célula o bien la síntesis de proteínas. Las funciones que tienen, las acciones que tienen las citocinas pueden ser autocrina. Eso lo que quiere decir es que una célula
puede secretar una citocina y esta citocina estimula la síntesis del receptor en esa misma célula. Esto lo característico o lo paradigmático es el caso de la interleuquina 2 en los linfocitos T, aunque lo normal es que tenga una acción paracrina, es decir, que una célula secrete citocinas, que son reconocidas por una célula diana que tiene aquí su receptor y que está próxima, pero también tiene una acción endocrina, por la que las citocinas secretadas son transportadas por la circulación hacia células distantes. Así que pueden tener los tres tipos de acciones. Y luego, dentro de sus propiedades, son muy diversas. Por un lado está el pleiotropismo. Pleiotropismo quiere decir que una misma citocina tiene distintos efectos sobre distintas células. El ejemplo más clásico es la interleuquina 4, que puede actuar sobre los linfocitos B, los timocitos o precursores de linfocitos T o los mastocitos. Casi siempre produce proliferación, pero en los linfocitos B además los activa y produce su diferenciación. Por otro lado, también otra de sus propiedades es la redundancia, por la cual distintas citocinas presentan o inducen el mismo efecto en una misma célula. Por ejemplo, la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5 producen proliferación de los linfocitos B. Pueden presentar sinergia, por la que dos citocinas diferentes suman sus efectos para producir un efecto sobre una célula diana. La interleuquina 4 y la interleuquina 5 inducen el cambio de clase de producir IgM a producir IgE por parte de los linfocitos B. Y luego también pueden sufrir el efecto del antagonismo o la propiedad del antagonismo, por la que dos citocinas se anulan el efecto mutuamente. Esto lo veremos también a continuación, pero los linfocitos T pueden producir interleucina 4, que lo que hace es también promover, como hemos visto anteriormente, el cambio de clase de IgM a IgE en los linfocitos B, mientras que el interferón gamma lo que hace es inhibir ese cambio de clase. En cuanto a su nomenclatura, habéis notado que yo digo interleuquina o interleucina y citoquina o citocina. Yo creo que lo correcto es emplear como sufijo cina, porque es cina viene del griego y es lo mismo que cine, el que vemos cuando vamos o el que nos ponen en la televisión. Y cine realmente pues es una foto en movimiento, y la energía cinética pues también tiene el mismo origen. Así que cine o cina lo que significa es movimiento. Citocina sería algo que promueve el movimiento o la interacción entre las células. Cuando son producidas por linfocitos se llaman linfoquinas o linfocinas. Cuando son producidas por los monocitos se llaman monoquinas o monocinas. Las interleuquinas son aquellas que se emplean para las interacciones entre los leucocitos, y las quimioquinas son esas que intervienen en la inflamación y la quimiotaxis y otras actividades de la inmunidad innata. Como os he comentado, actúan sobre la inmunidad adquirida, mediando la activación, proliferación, diferenciación y muerte de los linfocitos B y de los linfocitos T, pero también mucho sobre la inmunidad innata, lo hemos visto en el diagrama de nuestro libro, y también participan en la hematopoiesis. Para que se sinteticen citocinas, pues se necesitan una serie de estímulos. Y esos estímulos son reconocidos, como hemos mencionado, por distintos receptores. En los linfocitos T, que sería lo que tendríamos en la parte más de la izquierda, el TCR, que es el receptor de linfocitos T, lo que hace es reconocer antígenos. Esos antígenos están, como veíamos también, en el contexto de las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso sería lo más habitual, pero también
hay otros antígenos que se llaman superantígenos que pueden interaccionar con el linfocito T, con el receptor del linfocito T, en ausencia de la interacción con el CMH, de las moléculas del complejo mayor de histocromatilidad. En los linfocitos T, lo que hacen es, cuando esto ocurre, pues secretar o bien interferón gamma, interleuquina 2, por un lado, que lo veremos a continuación, o interleuquina 4, 10 o 13, por otro lado, aparte de otras muchas. Las células de la inmunidad innata, las células centinela, las células dendríticas, los monocitos macrófagos, lo que hacen es reconocer a los PAMP, que recordad que eran patrones moleculares asociados a patógenos, lo que veíamos bastante al principio, a través del PRR, que también hemos hablado de ello, que es el receptor de reconocimiento de patrones. Y cuando esto ocurre, pues se van a sintetizar unas citocinas, de las que ya hemos mencionado, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es la situación en los linfocitos B. De los linfocitos B o de los monocitos y macrófagos que tengan, o células dendríticas también, que lo que tienen es un receptor para la fracción IFC de las inmunoglobulinas, que ya lo hemos mencionado también en una de las imágenes anteriores. Entonces esto reconocería los anticuerpos, generalmente unidos al antígeno, y lo que harían sería estimular la síntesis de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo son los receptores de las citocinas? Bueno, pues es muy parecido a lo que hemos visto primero para el interferón y luego también para los TLRs. Siempre van a ser más de una subunidad. Como poco lo habitual es que sean dos subunidades que pueden ser iguales, es decir, homodímeros o pueden ser diferentes, heterodímeros, como mencionábamos anteriormente para los TLRs, y en este caso que tenemos aquí dibujado, pues vemos que incluso es un trímero. Tiene una parte extracelular, igual que lo que veíamos anteriormente, una parte transmembrana y una parte intracelular. Cuando se produce el reconocimiento de esa citocina por parte de la porción del dominio extracelular, se van a transmitir una serie de vibraciones a través de la molécula, de forma que se va a activar el dominio intracelular y se va a iniciar una cascada de fosforilación, que es lo que tenemos básicamente aquí representado en la imagen de aquí abajo. Imaginaos que es un fuego, ¿no? Entonces, una vez que se ha producido el reconocimiento de la citocina correspondiente, se activa esa parte, se activa la parte intracelular, que es como si cogieran agua de un pozo en un cubo y ese cubo lo fueran pasando de unas moléculas a otras. La molécula que tiene el cubo está activada y se lo pasa a otra molécula, dejando de estar la original activada y pasando a estar la nueva molécula activada. Y así sucesivamente hasta que atraviesan la membrana nuclear, que es donde está el incendio, y una vez que llegan al núcleo buscan, como decía anteriormente, buscan sitios concretos del genoma que son sensibles a estas moléculas que se han ido generando a lo largo de la activación. Y eso es lo que estimula la síntesis proteica. Algunos receptores también pueden ser solubles. Aquí volvemos a tener lo mismo. Esto sería uno de los monómeros del receptor para la citoquina X, que aunque la citoquina se una a él, si está solo no pasa nada, no comienza toda esta actividad. La citocina tiene que combinar dos monómeros para aproximarlos a los dos y para que el dominio intracelular que está inactivo se fosforile y empiece a activar a una molécula tras otra, tras otra, tras otra, hasta que alcanzan el núcleo y ahí estimulan a los promotores de los genes correspondientes. Esto, por cierto, es del libro que ha mencionado anteriormente Rodrigo. ¿Cómo se regulan las citocinas? Hemos dicho que actuaban a través de receptores, que esos receptores tenían muy alta afinidad, 10 a la menos 10 a 10 a la menos 15 molar, y que eran tóxicas a concentraciones elevadas, por lo que necesitaban ser reguladas muy cuidadosamente. Bueno, pues ahí el control se puede ejercer a diferentes niveles. Por un lado, se puede controlar la expresión del receptor.
el receptor que tenemos aquí, pues no siempre está presente y se puede regular por distintas cosas. Se puede regular por un estímulo antigénico o por la acción de otras citocinas. A lo mejor hasta que no accede a la célula una citocina concreta no se puede activar el gen que codifica la expresión de este receptor. También hay receptores solubles que lo que hacen es competir por las citocinas que están a nivel extracelular y evitan que alcancen la célula diana. Hay algunas citocinas, como hemos visto anteriormente, que volveremos a ver, que presentan antagonismo con otras citocinas. Y luego además también tiene una vida corta, una vida media muy corta, como también creo que mencioné anteriormente. Tanto su producción solamente ocurre durante periodos muy breves, pero luego además también su vida media es corta. Y si todo lo demás ha quedado más o menos claro, vamos a ver algunos de los aspectos de la respuesta inmunitaria en la que participan las citocinas de una forma primordial y esencial y que son muy importantes. Y vamos a empezar con el paradigma de todo esto, que son las citocinas que participan en la inmunidad celular. De nuevo, aunque esté expresado de una forma distinta, esta sería una célula presentadora de antígeno que ha sido activada por el interferón de tipo 1 que veíamos anteriormente. Además, ha procesado el antígeno y lo presenta, como vemos aquí, al TCR, que es esta especie de silla sobre el linfocito T, en el contexto de las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando esto ocurre, en la célula presentadora de antígeno secreta interleuquina 1, que activa a este linfocito T, que es CD4 positivo, es colaborador, que está en reposo, que va a secretar interleuquina 2 y en respuesta a esta interleuquina 2 se van a expresar receptores presentes para la misma. Y ya cuando esto ha ocurrido, este linfocito T, CD4 positivo, este linfocito T colaborador, deja de estar en reposo y está activado. Y lo que pase a continuación depende de las citocinas que haya en el medio. Si hay interleuquina 12, interleuquina 18 e interferón gamma, este linfocito T, estas citocinas lo que van a hacer es que este linfocito T pase a expresar y a secretar las citocinas que se llaman de fenotipo TH1 y que son, entre otras, porque hay más, interleuquina 2, interferón gamma y TNF-beta. Si por el contrario lo que hay es interleuquina 4, entonces esta interleuquina 4, con todo el mecanismo que hemos visto anteriormente, lo que hacen es que este linfocito T que está ya activado pase a secretar una serie de citocinas que se llaman fenotipo TH2. Estas citocinas son la interleuquina 4, 5, 6, 9, 10 y 13. El fenotipo 1 TH1 es esencial para la lucha frente a los agentes intracelulares y constituye la inmunidad de base celular. Por otra parte, el fenotipo TH2 veremos que es esencial para luchar frente a los agentes extracelulares porque lo que hace es fomentar la síntesis de inmunoglobulinas y, por lo tanto, la inmunidad humoral. La interleuquina 12-18 interferón gamma están secretadas por las células dendríticas, por los monocitos y macrófagos y por las células NK. Por otra parte, la interleuquina 4 está secretada por, entre otros, basófilos y mastocitos. El que haya estas citoquinas, interleuquina 12-18, interferón gamma o que haya interleuquina 4, depende de cuál es el agente, cuál es el microorganismo que ha infectado a ese animal. Si es un agente intracelular, lo normal es que sea captado por estas células, las células que tenemos en la parte izquierda, y que por lo tanto haya las citoquinas que van a determinar que el linfocito T madure hacia fenotipo TH1. Si por el contrario hay, por ejemplo, bacterias extracelulares, lo que va a pasar es que el linfocito T va a madurar hacia fenotipo TH2.
El efecto antagónico lo tenemos aquí más claro que, como os lo he contado anteriormente. El interferón gamma, por ejemplo, lo que hace es bloquear el que el linfocito T en reposo madure hacia un fenotipo TH2, mientras que la interleuquina 10, sobre todo, pero también la interleuquina 4, bloquean el que el linfocito T en reposo madure hacia un fenotipo TH. Esto es sumamente importante. Es tan importante como para que experimentalmente, no sé hasta qué punto esto se habrá llevado a la aplicación, pero sí que lo que se persigue es intentar fomentar que frente a las infecciones víricas haya una mayor presencia de inmunidad de base celular. Por ejemplo, aquí tenemos este artículo en el cual lo que han hecho ha sido experimentalmente utilizar una vacuna de DNA frente al virus de la leucemia felina, a la que han añadido también, o ha sido coadministrada con un vector que expresa la interleuquina 12 y la interleuquina 18, que están precisamente aquí, la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Todo eso es con el objeto de que este linfocito T colaborador pase a el fenotipo TH1 porque es el que lucha más eficazmente frente a las infecciones intracelulares. Así que el equilibrio entre las citoquinas, entre el fenotipo TH1 y el fenotipo TH2 es esencial, es fundamental. En las infecciones víricas, repito, que lo que pretendemos, lo que se pretende es que haya una respuesta TH1 muy fuerte. Y de hecho, no sé si lo tengo aquí, creo que lo tengo un poquito después, pero lo que se hace es medir cómo de intensa es la respuesta de tipo TH1, porque cuando hay un fenotipo TH2 frente a las infecciones víricas, generalmente implica que no se está luchando adecuadamente frente a esa infección y que el pronóstico va a ser peor. Bueno, esto simplemente es, para mencionar, aquí tenemos la célula central de la respuesta inmune de base celular, que son los linfocitos TH1, que lo que van a promover va a ser la activación de los macrófagos, la activación de los neutrófilos y luego también pues que haya, sobre todo, IgGs para luchar contra los virus extracelulares, pero más que nada lo que se pretende es que haya citotoxicidad, que se vayan a destruir las células que están infectadas por el virus. Las citoquinas o citocinas de la inmunidad humoral. Volvemos a tener aquí nuestra imagen anterior, está invertida. La célula presentadora de antígeno que presenta el virus, bueno, sí, el virus o el antígeno correspondiente lo presenta al linfocito T colaborador y dependiendo, como decíamos anteriormente, de las citocinas en el medio, si hay interleuquina 4, lo que va a ocurrir va a ser que va a haber una maduración de ese linfocito hacia el fenotipo TH2. Y este fenotipo TH2 se va a caracterizar por la secreción de interleucinas tales como la interleuquina 4, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 13. Decíamos que el TH1 está asociado a la respuesta inmune celular, mientras que el TH2 a la respuesta inmune humoral. Lo que os decía anteriormente es que, por ejemplo, en la infección por el virus de la leucemia felina o de la inmunodeficiencia felina, lo que se hace es evaluar la concentración o la presencia de interleuquina 10 e interleuquina 12 en la sangre de los animales. Si haya el cociente, igual que si haya el cociente CD4 o CD8, pues también otro dato importante es el cociente interleuquina 10 e interleuquina 12. Porque ese es el que nos va a decir si está habiendo una respuesta claramente de base celular o de base humoral. Y es importante potenciar la respuesta de base celular. En cualquier caso, volviendo a lo que estábamos diciendo, el fenotipo TH2, que está asociado a la respuesta inmune de tipo humoral, pues lo que va a hacer va a ser fomentar la proliferación de los linfocitos B y su diferenciación hacia células plasmáticas que van a secretar inmunoglobulinas. Dependiendo de la citocina predominante, pues va a secretarse IgE o IgA o IgG o IgM, que es la original. Ya sabéis que siempre cuando una célula plasmática empieza a secretar inmunoglobulinas, la primera es la IgM y luego se salta ese trocito de gen
que codifica para la IgM y se pasa a sintetizar algunas de las otras clases de inmunoglobulinas. Bueno, pues ese salto está potenciado por cuál es la citocina, cuál es la interleuquina que está presente en ese momento. Por ejemplo, si fuera un parásito, pues entonces, sobre todo lo que se sintetizaría sería interleuquina 4 y interleuquina 9, que lo que hace es fomentar la síntesis de IgE. También, más que nada, pues una especie de resumen de todo lo anterior, por lo que el linfocito con fenotipo Th2, pues lo que hace es fomentar o estimular la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos B para que se diferencien hacia células plasmáticas secretoras de anticuerpos de las distintas clases de anticuerpos, van a activar a mastocitos y eosinófilos, que son un poco círculo vicioso, ¿no? Son los que van a secretar interleuquina 4 para que siga habiendo, o interleuquina 5 para que siga habiendo linfocitos Th2, y por otro lado el fenotipo Th2 lo que va a hacer va a ser inhibir a los macrófagos para que no haya inmunidad de base celular. Y bueno, ya estoy casi acabando. Nada, simplemente mencionar que, como he dicho anteriormente, también participan en la inmunidad y las citocinas también participan en la inmunidad innata y en la inflamación. Y esto es un aspecto muy importante porque además es un efecto endocrino, como decía antes. La interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que los veíamos ya desde los TLRs, pues no solamente tiene un efecto local, sino también tiene un efecto sistémico y actúan sobre distintas zonas orgánicas promoviendo la lucha frente a los patógenos. Por ejemplo, actúan en la médula ósea, estas 3 citocinas que os he mencionado, induciendo neutrofilia, es decir, que haya una gran proliferación de los neutrófilos. Por eso, cuando estamos viendo un análisis de sangre y comprobamos que hay un número exagerado de neutrófilos que es superior a lo normal, eso es efecto de estas 3 citocinas y es un indicio de que hay una infección. Sobre el hipotálamo lo que hace es favorecer las condiciones para que ese animal se reponga de esa infección mediante la fiebre, intentando de esa forma inactivar al patógeno, produciendo somnolencia y disminución del apetito, es decir, ralentizando el metabolismo para favorecer que los recursos orgánicos de ese animal estén destinados o concentrados en luchar frente a la infección. Y luego en el hígado lo que van a hacer va a ser estimular las proteínas de fase aguda, generando una respuesta de fase aguda que es muy importante también para la lucha frente a las infecciones. Bueno, no voy a hablar de ello, pero también, como he dicho anteriormente, pues las citocinas también participan en la hematopoiesis y, entre otras cosas, en la neutrofilia. Y quiero acabar, pues una vez más, recordando el esquema en el que me he basado para ir progresando en lo que os he ido contando, con los virus que atraviesan la mucosa, infectan células que hacen que produzcan interferón, que van a activar a las células presentadoras de antígeno, que a su vez van a actuar sobre los linfocitos T colaboradores y que se van a secretar citocinas a todos los niveles que van a participar en todas las facetas de la respuesta inmunitaria. Y bueno, pues nada, con esto ya he concluido lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para intentar responderla. Bueno, excelente, Esperanza. Buenísima clase. La verdad que siempre es lindo recordar un poco la inmunología y lo complejo que es. En realidad uno simplifica muchas veces los procesos biológicos vinculados a la inmunidad y cada tanto está bueno saber lo complejo que es y qué bien que lo puedes explicar tan didácticamente. La verdad que me quedé recontento con la clase. Hay algunas preguntas acá, si querés te las paso alerta en el chat. Sí, gracias. Para que lo abro acá. Fue apareciendo algunas al principio. Una decía así. A ver. Ahora primero son chat. Acá empezó la clase. Gustavo dice, conozco los materiales de la doctora Gómez Lucía, son excelentes, realmente vale la pena verlos. Después, la pregunta que hace es, ¿cuál es la diferencia entre interferón alfa y beta?
Por la imagen parece que frente al estímulo se secretan antes los alfa, pero no me quedó claro si es así y también si tienen la misma función. Muchas gracias. La función es muy parecida, pero se secretan antes, el primero en secretarse es el interferón beta. O sea que cuando una célula es infectada, lo que va a secretar inicialmente es interferón beta. En cuanto a la función es prácticamente idéntica entre alfa y beta. Tienen diferente secuencia molecular, pero sin embargo la actividad es muy parecida. Los receptores, el receptor, os he mencionado que era IFNAR, y yo creo que ese receptor vale también para los dos, pero no estoy segura, eso no lo puedo prometer, lo tendría que mirar. Bien, bien. Después la otra pregunta que hace Juan Rosales es, Juan trabaja se ve con cultivos celulares, pregunta si los TLRs 3, 7 y 9 se expresan en la línea celular HSSY5Y de neuroblastoma. Es una pregunta muy específica de un cultivo específico que no sé si tienes la respuesta, Esperanza. No tengo la respuesta, pero mi Tendré que opinión buscar. es que no, Sí, porque a no ser que a lo mejor se puede estimular su expresión, pero de forma natural no creo que se exprese porque son unas células muy específicas y, como he comentado, se expresan en células que participan sobre todo en la respuesta inmunitaria. Y el neuroblastoma, yo diría que no van a expresarlo. ahí va. Pero a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que sí que lo expresan, porque yo tengo compañeros que trabajan, por ejemplo, con el virus de la peste porcina africana y hacen cultivos. Lo que pasa es que eso puede que sean de macrófagos, pero yo creo que incluso cuando se emplean otras células que no son de macrófagos, sí que han comprobado que se pueden expresar algunos de los TLRs. No lo sé, la verdad. Bien, habrá que seguir buscando. Otra pregunta que surge acá es, una vez activados MIT88 en FK beta, ¿se producirán cantidades iguales de interleuquina 1, 6 y TNF-alfa o existe algo más que regula la producción de estas citoquinas? Seguro que hay algo más que regula la producción de citoquinas. Siento decirlo, pero en inmunología las cosas son muy complicadas muchas veces se suman efectos o, como he mencionado con el asunto de las citoquinas también, pues hay efectos antagónicos. No creo que las cantidades sean equimolares de las tres Ah, citoquinas, de la 1, la 6 y el TNF-alfa. Yo creo que posiblemente haya más interleuquina 1 que tiene unos efectos más pleiotrópicos, actúan sobre más células, que TNF-alfa, que a lo mejor es un poco más tóxica. O sea que como también depende mucho de la economía celular y de qué claro. efectos puedan tener, yo no creo que la expresión, que se produzca en la misma cantidad de las tres citoquinas. Bien. Después otra pregunta con respecto a los libros. Dice, profesora, ¿sus libros se pueden comprar vía web, Amazon o algo similar? Gracias. Yo me, yo me imagino que sí, no lo he buscado, pero yo creo que sí. Tenemos que buscarlo. Eh, sí. Yo traje uno cuando... Rodrigo, si quieres lo que hago es te envío la foto de la portada de este que que he estado empleando y tú se lo pasas a Ah, los lo alumnos. ¿Te buscamos parece acá, bien? sí. Ujú, Seguro que lo podemos comprar por alguna vía, pero no estoy seguro ahora en este momento por cuál, sí, pero yo me pongo en campaña con eso para averiguar. ujú. Bien, después Noelia quedó preocupada con el concepto de la resistencia a los antibióticos. Ella pone acá, si entendí bien, dijo que en un tiempo los antibióticos no iban a servir debido al uso indiscriminado de los mismos y la resistencia bacteriana desarrollada, pregunta, ¿no? ¿Es posible que una próxima pandemia se dé por esta razón? Maneja esa posibilidad, ya que el interferón, por las razones que nombró, no se termina de estudiar y consolidar para combatir la infección. ¿Hay alguna otra molécula que esté estudiándose en este aspecto y que dé mejores resultados? Bueno, Bueno, pues es, yo creo que efectivamente los antibióticos van a dejar de ser útiles dentro de unas décadas. Cada vez se descubren menos antibióticos y se comprueba que se generan más resistencias frente a los mismos. Hay
o sea que los organismos internacionales están muy preocupados por esto y nosotros como veterinarios tenemos que ser muy, muy, muy responsables y tenemos que administrar a los animales antibióticos que nos empleen para las personas para que no se generen resistencias y luego nos sea difícil el combatir las infecciones de las personas. Los antibióticos empezaron, obviamente, sabemos que fue Fleming quien descubrió el primer antibiótico y unos pocos años antes, exactamente no me acuerdo cuándo, yo creo que como en la década de los años 20, 1920 o algo por el estilo, se habían empezado a ensayar unos virus que son los fagos, que se observó que tenían efecto frente a las bacterias y que podían de esa forma tratarse infecciones. Lo que pasa es que luego, yo creo que fueron 10 años después, yo creo que en 1930, 32, 33, Fleming descubrió los antibióticos y posiblemente por razones políticas o no sé exactamente muy bien por qué, pero los antibióticos empezaron a ser estudiados con mucha más insistencia y se abandonó un poco el explorar el potencial que tienen los fagos para tratar a las bacterias. En algunos países del mundo, por ejemplo, yo creo que es en Ucrania, hay un instituto que emplea fagos para tratar infecciones y yo sé que muchos europeos van a este país para, no sé, puede que sea Georgia, no sé, es por Europa del Este, van a este país para ser tratados de infecciones y tienen éxito, pero claro, todavía esto es como muy experimental y la medicina, digamos, occidental no lo reconoce propiamente dicho, pero yo creo que llegará el momento en que cuando los antibióticos dejen de ser eficaces, pues habrá que volver la vista a otro tipo de terapias, porque si no, vamos, que la humanidad va a sucumbir. Y sí, desde luego, bueno, ¿qué es lo que me parece que la alumna preguntaba? Que si la próxima pandemia será bacteriana, Sí, por podría una ser. bacteria, si pudiera ser. O si será, yo más bien creo por el progreso, por la tendencia de los últimos virus que han ido saliendo, yo creo que va a ser una pandemia vírica. Pero bueno, aún así todo, las bacterias, aunque no sea a nivel pandémico, sino que sea a nivel individual, pues van a producir la muerte de muchos miles y puede que incluso millones de personas por el problema de la resistencia frente a los antibióticos. Sí, sí. Sí, está incluso, creo que está propuesto que para el 2050 las muertes serían más por la resistencia que por los cánceres, por ejemplo. Lo he Mm, leído en unos artículos. sí, Que pues sí, sí. La producción, como decías, esperanza de antibióticos cada vez es más limitada, incluso por el interés de la farmacéutica, porque a lo que aparece la resistencia tan pronto, la ganancia de la farmacéutica es limitada también. Entonces, como que claro. es otro problema que Ujú, se agrega a esto. Pero sin sí. duda que es un problemón que tenemos para las próximas décadas. Sí, y Eh, tenemos que ser como veterinarios y bueno, y los biólogos que también están en el curso, muy responsables con los antibióticos. Hay que darlos en las circunstancias en las que los antibióticos necesiten ser, vamos, los que sepamos que son eficaces, no administrar antibióticos sin ton ni son, sino habiendo hecho previamente un antibiograma, viendo cuáles son los antibióticos que pueden funcionar. En fin, que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. exacto. Bien. Otra pregunta que hace Rafael acá dice, he visto algunos trabajos donde muestran producción más alta de IgG1 contra virus. Esa inmunoglobulina sería estimulada por TH2 si entiendo bien. En ese caso, ¿sería más importante la respuesta TH2 contra virus y no tanto TH1 como mencionó? ¿O ambas respuestas participan? Excelente clase, súper clara, muchas gracias. Gracias ¿cómo has dicho que se llama, Víctor? Rafael. Rafael, por el comentario. Eh, el caso es que la respuesta TH1, en una de las imágenes también lo he indicado, que se estimula la síntesis de IgGs, el cambio de clase hacia IgG. No sé si IgG1 o IgG2 o depende de la especie, pero las
IgGs también son necesarias para luchar frente a los virus, sobre todo en su fase extracelular porque los van a aglutinar y todo lo demás. Pero claro, no hacemos nada eliminando el virus extracelular si sigue habiendo células infectadas que sigan produciendo partículas víricas. Entonces, aparte de eliminar virus extracelular, también obviamente hay que luchar frente a las células infectadas y eso es la inmunidad de base celular. Ahí está. Bien. La otra pregunta. Ah, no, hace un comentario, dice, excelente clase, muchas gracias, profesora. También quiero saber dónde se pueden conseguir sus libros y juegos que fueron mencionados. Muchas gracias. Bueno, yo me pongo a buscar, a ver cómo llegar hasta esta zona hasta Latinoamérica, cómo llegan esos libros o juegos y les aviso en próximas clases. Los juegos, perdona que te interrumpa, Sí. Rodrigo. Virópolis creo que estamos, vamos, lo teníamos en la Sociedad Española de Virología, pero estamos cambiando la página web y de momento no está accesible Virópolis. Pero yo te puedo, creo que enviar el ejecutable o si lo Ah, quieres también distribuir entre los alumnos. buenísimo. Y eh, ¿cómo se llama? El inmunotrivial, que tenemos dos versiones, el básico y el avanzado. Eh, Eso yo creo que se puede descargar directamente de la red, pero también, si no me acuerdo, me lo recuerdas, por favor, Rodrigo, para que también te envíe cómo poder acceder a ellos. Y Excelente. luego también teníamos otro juego que se llama Epidemia Virtual, que estaba diseñado para teléfonos móviles y, y son juegos de 20 preguntas rápidos que se pueden jugar en 10 minutos, o sea que no se hace aburrido porque a lo mejor Virópolis eso está basado en el Monopoly y es pues tan largo como es el Monopoly, ¿no? Que es Ay, qué que bueno. puede ser un poco interminable. Interesante, interesante. Nosotros acá tuvimos una experiencia hace no sé si llegué a comentarte alguna vez que hemos conversado sobre enseñanza de inmunología. Hicimos una tesis de graduación acá en facultad que era justamente el diseño de juegos y su aplicación en el Mm, curso de inmunología. ah, Eh, no. sí, sí, era pre-pandemia y pre tanta tecnología, ¿no? O sea, era Ajá. juegos para jugar en salones, digamos, con espacio o en un parque abierto, porque eran Ah, qué interesante. bien interesante. Después, Sí, sí. como era una especie de experimento, los resultados no fueron claros en cuanto a la incorporación del conocimiento porque era muy cortito, eran un juego por semestre, o sea que no llegaban Ya. a jugar muchas veces. Entonces quedamos a Ajá. repetir eso más adelante y todavía no hemos hecho, pero hemos tenido un intento de hacer juegos acá también que salieron bien interesantes. Sí, 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 son muy entretenidos. Sí, sí, aparte, Se aprende sin darse cuenta. sí, los estudiantes se Mm, divierten muchísimo sí, y cuando quieren ver aprendieron inmunología sin darse sí, cuenta. sí, Sí. eso es. Bien. Bueno, después, excelente clase, me encantó, pone Agustina, Amanda, ótima aula, muy obrigada, Amanda de Brasil, espero que los colegas de Brasil, los participantes de Brasil hayan podido entender bien el español, si no, después con la traducción de YouTube se va a poder escuchar bien. Fabián agradece, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Diana que dice, ¿cómo es la actividad de los inflamasomas frente a las infecciones virales? Pues no estoy muy segura realmente. Sé que se forman los inflamasomas, pero no estoy muy segura cómo funcionan realmente. Lo siento. Bien, lo buscaremos pues. Después, acá dice María Ángela, dice, excelente clase, ¿podría explicar cómo se termina con la respuesta inmune después de desaparecer el patógeno? ¿También depende de citoquinas? No, eh, no depende de citoquinas. Bueno, puede que haya alguna que actúe inhibiendo la respuesta, pero sobre todo por lo que termina es por la senescencia de las células. Es decir, las células tienen una vida limitada y cuando no hay estímulo antigénico dejan de dividirse y de actuar, de producir inmunoglobulinas y se mueren. Perduran las células de memoria, pero el final de la respuesta inmunitaria es más que nada porque las células se van muriendo en ausencia de estímulo. Ahí está. Acá tenemos un comentario en portugués que lo paso al español por las dudas. Me acostumbro a decir que nosotros perderemos la carrera de la reina roja para las bacterias. Ellas son los verdaderos villanos, ¿no? No son los Villanos. virus.
Bueno, un comentario de Daniela. Gracias, muy Ujú. buena clase, muchas gracias, buena clase. Muchas gracias, bueno, agradecimiento. Ismael levantó la mano. Ismael, adelante, Ismael. Sí, bueno, tengo algunas dudas que me gustaría exponer. Y la primera es que con relación al endosoma que nos presentan, no sé si se vuelve un poco disfuncional este endosoma teniendo presente los TLR al no tener los virus, al no poder entrar dentro de las células específicas donde tengan estos endosomas. ¿Es de esta forma o cómo sucede o este proceso? Eh, He comentado que el endosoma fundamentalmente lo que va a reconocer va a ser especies de ácido nucleico que son anómalas para la célula. Sí. Entonces, tal y como yo lo entiendo, el virus penetra dentro de la célula, empieza a replicarse y durante esa replicación se va a generar ARN bicatenario. En torno a ese ARN bicatenario se va a formar el endosoma y el endosoma es el que ya contiene los TLRs. Pero mi pregunta es, por ejemplo, si el virus no tiene no detecta esa célula como posible hospedera y no puede introducirse, entonces el endosoma se vuelve infuncional, ¿no? El endosoma no se ha formado. Ah, ok, ok. O sea que el Bien. endosoma se forma cuando hay algo que reconocer, por ejemplo, el ARN bicatenario que te estoy diciendo o las otras especies de ácido nucleico. Cuando hay, por ejemplo, ARN bicatenario, se va a quedar englobado en una vesícula y en esa vesícula es donde se incorporan los TLRs. Pero si no hay ARN bicatenario, no se forma esa vesícula, no se forma ese endosoma. Ok. Otra pregunta que se me generó fue en relación a la expresión de citoquinas, que igual mencionó. No sé si sea lo más correcto expresar, bueno, colocar algo para que se expresen las citoquinas o introducir citoquinas externas para que la respuesta inmune se pueda activar, en dado caso que no se haya activado en cierto momento. Porque digo, si lo ponemos para expresar, puede que llegar el momento que llegue a ser citotóxico, ¿no? Hmm. Pues podría llegar a ser que se exprese mucho. Ajá. Pues a lo mejor tienes razón, pero yo creo que en estas, todo en todos estos métodos de biología molecular siempre hay un mecanismo de control que hace que la expresión no sea eterna, sino que quede limitada mm, por algún mecanismo que solamente, es decir, que ese plásmido solamente lo pueda expresar una célula, pero que luego no pueda pasar a otra, con lo que eso también queda limitado. En fin, que hay distintos mecanismos para controlar la expresión plasmídica. Mm, Sin embargo, si inoculáramos interleuquina 2 o interleuquina 12, por ejemplo, o 18, que es lo que yo había puesto en el ejemplo, pues seguramente haya que inocular concentraciones muy elevadas que serían tóxicas. Así que yo creo que es preferible un plásmido con mecanismos de control. ok, muy bien. Y ya la última, ¿por qué se sabe por qué no hay TLRs en el núcleo? Porque básicamente, ¿no? Lo que se trata de identificar es ARN bicatenario y yo creo que muy cercano debería estar presente en el núcleo y ahí, bueno, aparentemente no hay nada que reconozca como mecanismo. Ya, tienes razón que podrían estar en el núcleo, pero lo cierto es que bueno, el ARN bicatenario va a estar sobre todo en el citoplasma. Yo creo que excepto, pues no sé, a lo mejor los virus influenza, todos los demás van a replicar en el núcleo de forma que el ARN, me estoy refiriendo a los virus con ARN, el ARN bicatenario va a estar siempre en el núcleo. Entonces, además, ¿por qué no están perdón, van a estar en el citoplasma? ¿Por qué no están tampoco en el núcleo? Porque en el núcleo no hay suficientes moléculas de fosfato para poder llevar toda esa señal de activación. Y a lo mejor tampoco se generan las moléculas correspondientes para poder activar a los genes. No sé si me he explicado. Eh, yo lo que he comentado es que cuando empieza la activación se va a producir una cascada, una cascada de señalización que implica muchas moléculas. Seguramente todas esas moléculas son importantes
no se puede saltar ninguna porque si no, no tendría ningún sentido el que se vayan pasando, como os decía anteriormente, ¿no? Como si fuera un incendio, que se vayan pasando el cubo de agua de una mano a otra, sino que a lo mejor bastaría una única molécula que llega al núcleo y ya está. Si esa molécula, si esa molécula no está en el núcleo, o sea que a lo mejor en el núcleo no se dan las condiciones específicas para que se produzca toda esa cadena. Sí, ya quedó muy claro. Muchísimas gracias, muy buena explicación y muchísima información, pero muy buena, muchas gracias. Me alegro, gracias. Gracias, Maeli, por tus palabras. La verdad que la pregunta que hizo con respecto a los TLR en el núcleo no me había puesto a pensar tampoco. Es bien interesante como... Bien, aparecieron dos preguntas. Esperanza que dice, ley sobre presentación cruzada de antígenos contra virus. ¿Podría explicar rápidamente qué significa? Muchas gracias. La presentación cruzada contra virus. Ahí va. Esa es la pregunta. Sí. Pues yo no creo que lo haya mencionado, pero yo en cualquier caso, lo que diría es que la expresión cruzada contra virus es en dos virus que aunque sean distintos, presentan epitopos similares, que puede haber una respuesta inmunitaria frente a uno de los virus, o sea que a lo mejor se puede vacunar frente a uno de los virus y proteger frente a otro que aunque no sea próximo. Es que ahora mismo no se me ocurre. Sí que hay un ejemplo de eso, pero no consigo recordar cuál es. Capaz que pienso que también puede hacer referencia al ingreso vía extracelular y el pasaje a la vía citosólica de los antígenos que está descrito, ¿no? De que un virus puede entrar por un fagosoma, pasar al citosol y ser presentado por los MHC de clase 1. Capaz que se refiere a eso. Sería eso lo que es. Sí. Es cierto que es un concepto relativamente, o sea, no digo nuevo, pues ya hace más de 10 años, 15 que... Sí. Pero eso he leído que los virus ingresando de forma infectiva por una vía endocítica podría escaparse de la vesícula y ser presentado por la vía endógena citosólica. Sí, y eso está relacionado además con las células dendríticas, ¿verdad, Rodrigo? Ahí va, sí. Sí, Capaz que viene por ahí. Después, la última que dice las células TH17 tienen alguna función importante contra virus. Ellas no fueron mencionadas, no sé si tenés alguna idea de importancia de esas células en la respuesta inmune contra virus. Pues yo creo que específicamente frente a virus no son fundamentales. Es verdad. Yo creo que recordar que son células supresoras, ¿no? Tiene una función con los neutrófilos, capaz que la respuesta bacteriana, o sea, más que nada. Son células que estimulan. Son reguladoras. Bien, y creo que por ahí quedó una pregunta más, un comentario más que tengan para expresar o preguntar a la profesora Esperanza. Si no, bueno, estamos terminando. Esperanza, agradecerte una vez más. La verdad que fue un recordatorio interesante de inmunología y bueno, voy a ponerme en campaña para ver los libros, dónde conseguir y si podés mandarme los links o no sé cómo es que enviaría la información de los juegos. Te agradezco si lo compartimos por acá. Vale, perfecto. Bueno, un millón de gracias. Espero que con la pandemia haya ido mejorando ahí en España también. No te he preguntado sobre eso. Sí, estamos mucho mejor. Estamos ya retomando la normalidad casi. Seguimos yendo con mascarilla, pero en las clases ya tenemos la presencialidad casi absoluta y qué bien. Y estamos volviendo a la normalidad. Lo mismo también en la vida diaria, pues ya los cines, los teatros, los restaurantes ya también se pueden llegar a los aforos casi máximos. Qué bueno. Me alegro mucho entonces, Esperanza. ¿Y vosotros? También similar. Todavía no empezamos, en el caso nuestro, la Facultad Veterinaria, no empezamos la presencialidad porque estamos justo de mudanza, nos estamos mudando de sede, después de 110 años prácticamente en la sede actual, que es una sede histórica, un edificio antiquísimo. Os iréis a las afueras de la ciudad a lo mejor, ¿no? Es un poquito para afuera, sí. Es una facultad construida desde cimientos, desde cero. Así que bueno, estamos contentos con esa mudanza y todavía no tenemos previsto empezar los cursos presenciales a pleno como eran antes. Y después también los shopping y los cines, los teatros de a poco están abriendo los espectáculos musicales y todo lo demás.
Parece mentira, estamos volviendo de a poco a lo que éramos antes. Sí, que ya era hora. Ya era hora, sí. Bueno, Esperanza, un gusto enorme estar contigo por acá y bueno, agradecerte una vez más este tiempo. Igualmente. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias a chicos. todos. Chau, chau. Adiós.